Sean todos bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a tratar el tema de intervalos. ¿Qué viene a ser un intervalo? Es un subconjunto de números reales de infinitos elementos que están limitados por dos extremos que pueden o no pertenecer al mismo subconjunto, como observamos acá. La notación de un intervalo se expresa de esta manera. En este caso, observan que es un corchete que está abierto por la izquierda. No quiere decir que este extremo no pertenece al intervalo, ¿no? Y vemos que por el lado derecho, el extremo B, que el corchete está de esta forma, que es cerrado, quiere decir que el extremo pertenece al intervalo. Gráficamente, un intervalo lo vamos a representar en la recta real. Sí, puede ser representado a través de segmentos de recta, como en este caso, un segmento o un subconjunto, ¿no?, de esta recta real que involucra el intervalo abierto en A hasta B cerrado. Toma todos los valores que están entre esos dos extremos, pero observen acá que el extremo A no lo toma. Al no tomar el extremo A, lo vamos a representar en la recta con una circunferencia sin pintar el interior de esa circunferencia. En cambio, el extremo B, al ser cerrado, sí lo va a tomar, por lo tanto lo vamos a representar en la recta con un círculo pintado en su interior, como observan en la imagen. Vamos a ver a continuación que hay diferentes tipos de intervalos, ¿no?, para entender un poco la notación que se utiliza para representarlos. Vamos a ver a continuación el tipo de intervalo cerrado, el cual se denota de esta forma. Como ustedes observan acá, tanto por la derecha como por la izquierda usamos corchetes para representar el intervalo cerrado. Los intervalos cerrados toman los extremos, en este caso A y B. Quiere decir que A y B sí está incluido en el intervalo, pertenecen al intervalo. Este A y este B representan números, ¿no?, que pertenecen a los reales. De forma conjuntista, ¿cómo se representa este intervalo? Toma todos los valores mayores o iguales que A hasta los menores o iguales que B, ¿sí?, incluidos los extremos, ¿no? Lo representamos de forma conjuntista de esta manera: x tal que x, que pertenece a los números reales, punto y coma, tal que x. Sí, vamos a empezar siempre leyendo desde el centro la notación conjuntista. Para este lado, esta rayita que está debajo se lee mayor o igual que A, y para este lado se lee menor o igual que B. ¿Qué me quiere decir? Que va a tomar todos los valores mayores o iguales que A hasta los menores o iguales que B, incluyendo los extremos, ¿no? Por eso es que observen acá de A hasta B. Para representar gráficamente en la recta un intervalo cerrado, se dibuja un círculo pintado totalmente, como observan acá. El círculo está pintado totalmente. Eso indica que él va a tomar los extremos A y B y todos los números también que están entre ellos, no solo valores enteros, ¿no?, porque vamos a suponer que A en este caso sea, por ejemplo, ¿no?, el intervalo de 2 a 3. Entonces, este intervalo cerrado, por ejemplo, ¿cómo lo representaría yo en forma conjuntista? Yo diría x tal que x, que pertenece a los reales, coma, empiezo colocando el x en medio, va desde 2 a 3 cerrado, ¿no? O sea, mayor o igual, porque toma el extremo. Tengo que colocar esta raya debajo del símbolo mayor. Para este lado izquierdo siempre se lee mayor o igual, y para el lado derecho menor o igual, en este caso porque son cerrados ambos extremos. Yo diría x mayor o igual que 2 y menor o igual que 3, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a tomar todos los valores reales desde 2 hasta 3, incluido los números que están entre ellos, ¿no? Por eso es que se pinta acá. ¿Cómo se representaría este intervalo en la recta? En este caso, A tomaría el valor de 2 y B el valor de 3, y se pintaría los extremos. Y todo esto también se pintaría porque eso me indica que además de los extremos también toma los números que están entre ellos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el 2,8, el 2, 2,5 también pertenece a este intervalo. El 3,8 no pertenece porque está después del 3, ¿no? Y el máximo valor que toma este intervalo al ser cerrado es el 3, y el mínimo valor que toma en este caso es el 2, ¿no? Entonces acá
en el caso de un intervalo cerrado tiene un mínimo valor que es el 2 y el máximo valor que es 3. Y todos los valores que están entre estos dos extremos, ¿no? Tomaría. Ahora veamos el intervalo abierto. El intervalo abierto tiene varias formas de representarlo. Una forma es usando estos corchetes, ¿no? Abierto tanto por acá por la izquierda y por la derecha, con estos dos extremos A y B que pueden ser, por ejemplo, 2 abierto y por la izquierda y también abierto por la derecha. También lo podría escribir de esta manera, como ustedes observan acá. Bien, para separar los números vamos a utilizar punto y coma. También podemos usar la notación de paréntesis. 2, punto y coma 3, que me indica que es un intervalo abierto, ¿no? Porque tiene los extremos, observen ahí, no toma los extremos, mientras el intervalo cerrado sí toma los extremos. De forma conjuntista, como yo denoto, ¿no? Tengo que decir X tal que X, que pertenece a los números reales. Escribo el X en medio, pero ya no voy a colocar esta rayita debajo de los símbolos mayor y menor. Ya no se escribe esta rayita. ¿Por qué? Porque en este caso el intervalo abierto no toma los extremos, entonces sería mayor que 2 y menor que 3. ¿Cómo lo represento gráficamente? Represento con un círculo, observen en los extremos, pero que no está pintado en el interior. Solo estamos dibujando un círculo, pero sin pintar, observen, ¿no? Entonces acá el A está representado con el 2 y el B sería el 3. Ese sería mi intervalo y pintaría todo el interior, que me indica que voy a tomar todos los valores que están entre 2 y 3, pero no los extremos, ¿no? Acá, por ejemplo, no puedo decir que el valor mínimo es 2 porque no lo toma el 2 y tampoco toma el 3. Ahora veamos los intervalos semiabiertos, ¿no? ¿Por qué se llama semiabiertos? Por ejemplo, en este primer caso, el intervalo 3, observen que es cerrado por la izquierda en A, pero es abierto por la derecha en B, ¿no? Entonces, en este caso se les llama intervalos semiabiertos, ¿no? Porque son abiertos por un extremo. En este caso es abierto por la derecha, ¿no? En B. Y el intervalo 4, observen que es abierto por la izquierda en A, pero en B es cerrado, ¿no? ¿Cómo se representa en forma de conjunto? Vamos a ver un ejemplo antes de representarlo. Tomando este mismo ejemplo, yo puedo decir que ahora este intervalo va a ser cerrado en 2 y en 3 va a ser abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo represento en forma de conjunto? Yo diría X tal que X, que pertenece a los reales, tal que X, como acá el 2 es cerrado, sería para el lado izquierdo, sería mayor o igual que 2 y menor que 3, abierto. Como es abierto, ya no coloco esta rayita debajo del menor, del símbolo menor, lo dejo ahí, cierro llave y gráficamente en la recta real, como el extremo 2 es cerrado, entonces acá el A que representa el 2, ¿no? Y el B que va a representar el 3. En el A iría el círculo pintado con el interior, ¿no? Mientras que en el B no se pintaría, solo iría el contorno del círculo, más no se pintaría en el interior. Eso me simboliza que por ese extremo es abierto y por el extremo 2 es cerrado, que me indica que voy a tomar desde 2 hasta menores que 3, incluyendo pues esos números que están entre ellos, ¿no? Por eso es que se pinta toda esta parte, ¿no? Quiere decir que puede tomar el 2, que es su valor mínimo, el mínimo es el 2, puede tomar el 2,1, 2,2, puede tomar el 2,8, el 2,9, pero el 3 no lo toma este intervalo, no toma estos extremos, pero sí toma los valores entre ellos. O sea, acá hay un valor mínimo que es 2, pero el máximo no puedo decir que es 3 porque no lo toma, ¿sí? Entonces vamos a ver el otro caso, que es abierto, en este caso por la izquierda y por la derecha es cerrado. Es un intervalo semiabierto también. ¿Cómo se representa este intervalo? Vamos a colocar el mismo ejemplo. Ahora 2, por el extremo 2 es abierto y por el extremo 3 es cerrado, ¿no? ¿Cómo lo represento en forma conjuntista? X tal que X, que pertenece a los reales. Empiezo colocando el X en medio y como acá el 2 es abierto, entonces yo diría X mayor que 2. Siempre, chicos, para indicar que es mayor, observen que la abertura del símbolo mayor señala el X para que se pueda leer así, ¿no? X mayor es que 2. No llevaría esta rayita debajo porque acá es abierto.
¿sí? Pero en el otro extremo, al ser cerrado, entonces llevaría la rayita debajo del símbolo menor o igual que 3. Quiere decir que sí toma el extremo 3, pero no el extremo 2, ¿sí? Entonces de esta forma es el x mayor que 2 y menor o igual que 3, ¿no? Así represento de forma de conjunto. Ahora, ¿cómo lo represento gráficamente? Bueno, ya sabemos que el A representa el extremo 2, el B el extremo 3, pero ahora observen que el ser abierto en el extremo 2, entonces seguiría la bolita sin pintar, o el círculo sin pintar, y para el otro extremo, como dice que es cerrado en 3, menor o igual que 3, se pintaría, ¿no? El círculo se pintaría con su interior y todos los valores de en medio que están entre 2 y 3 también se tomarían. En este caso hay un valor máximo que es el mayor valor, que es el 3 porque sí lo toma, ¿no? Y todos los valores que están entre ellos, ¿no? 2,1, 2,2, 2,3, etcétera, ¿no? Hasta el 3, que es el valor máximo. O sea, toma los valores mayores que 2 hasta 3. Muy bien, ahora veamos los intervalos ilimitados, o también se le llama no acotados, ¿sí? ¿Por qué no acotados? Porque por un extremo van a tender hacia el infinito positivo o negativo, porque recuerden que la recta real en intervalos se representa con menos infinito hacia el más infinito. ¿Qué me indica estos extremos? Que esta recta real es infinita por la izquierda y por la derecha, toma infinitos valores, pero el intervalo es un subconjunto de números reales, ¿no? Por eso es que está delimitado por dos extremos. En este caso, estos tres primeros intervalos se le llama también acotados. ¿Por qué acotados? Porque tienen dos extremos, ¿no? Que están delimitados por dos extremos, son subconjuntos de este conjunto más grande que es los números reales. En cambio acá son intervalos ilimitados, ¿no? Observen este ejemplo. Tenemos de menos infinito abierto. Siempre en los infinitos, chicos, cuando tengamos el extremo ya sea infinito por la derecha o por la izquierda, siempre vamos a usar la notación de abierto, ¿sí? Recuerden que los paréntesis significa abierto, también significa abierto estos corchetes, ¿no? También es abierto, y también significa abierto estos símbolos, ¿no? Que ustedes ven acá. Cualquiera de estas notaciones significan abiertos, ¿no? Como vimos acá. Ahora acá, al ser intervalos ilimitados, pueden ser ilimitados por la derecha o por la izquierda, ¿no? En este caso, observen que el intervalo 5 es ilimitado, en este caso por la izquierda. Entonces, siempre hay que respetar el orden de la recta real. Entonces, acá iría de menos infinito, punto y coma, hasta el valor A, ¿no? Que es un número cualquiera, ¿no? Cerrado. O también puedo colocar el menos infinito usando este símbolo que hoy hemos dicho que significa abierto. Siempre los menos infinitos nunca se ponen cerrados, ¿sí? Menos infinito hasta A cerrado. Por ejemplo, yo puedo decir de menos infinito hasta 3 cerrado. ¿Cómo lo expresaría en forma de conjunto? Diría x tal que x que pertenece a los reales, coma, como acá va hacia la izquierda, observen, va de menos infinito hasta 3 cerrado, quiere decir que estoy tomando los valores menores o iguales que 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo expresaría? X, como quiero decir menores, al X le debe señalar la puntita del símbolo que me indica menor o igual que 3. Ahora, ¿cómo lo represento de forma gráfica, no? Entonces, acá el A representa el 3, ¿sí? Este A representa el 3. 3 cerrado, pinto con una bolita, un círculo pintado totalmente y una flecha hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esta flecha hacia la izquierda? Que sigue hacia el menos infinito. Entonces tomaría el 2,8, el 2,9, ¿verdad? Porque esos están antes de 3. Quiere decir que 3 acá es el máximo, ¿no? Valor es 3, tiene un máximo, pero no tiene un mínimo, ¿no? Porque va hacia el menos infinito, es ilimitado por la izquierda. De esa forma se representa en la recta real. Ahora veamos el intervalo 6, que es infinito en este caso por la derecha, ¿no? Tenemos acá el intervalo de B hacia más infinito, o también lo puedo representar en este caso 6 de esta manera, es decir, abierto en B, en este caso no toma el B, hacia el más infinito. Puedo utilizar también este símbolo
del b hacia el más infinito. Sí, también podría usar este símbolo, ¿no? Que también significa abierto. O sea, abierto en b hacia el más infinito. En este caso, ¿cómo se denota? ¿No? Como ustedes ven acá, el b es abierto, quiere decir que voy a tomar todos los x y como va hacia el más infinito, o sea, va a la derecha, sería de b hacia más infinito, entonces lo representaría todos los x mayores que b. Ya no iría el igual. ¿Por qué no iría el igual? Porque acá el extremo en b es abierto, no lo toma. Entonces se escribiría de esta forma, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo acá abierto en 2 hacia más infinito abierto. ¿Cómo lo represento en notación conjuntista? Diría x tal que x que pertenece a los reales, coma, x mayores que 2, ¿no? ¿Por qué mayores que 2? No le pongo el igual porque acá es abierto y mayor porque va hacia el más infinito, o sea, va hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo expresaría? Acá el b sería el 2. Acá el círculo tendría que ser sin pintar, ¿sí? No pintado, y con la flecha hacia el más infinito, ¿no? Y bueno, sombreado todo esto que indica que toma estos valores, ¿no? Y se va hacia el más infinito. O sea, acá toma los valores 2,1, 2,2, 2,3 y todos los números, incluso decimales y fraccionarios que están después del 2. Al 2 no lo toma, quiere decir que acá no hay mínimo, ¿no? El 2 no es mínimo en este caso. Los números después del 2 abarcarían y pertenecerían a este intervalo, ¿no? Entonces no hay tampoco un máximo porque va hacia el más infinito, no hay máximo. Entonces, de esta forma hemos aprendido acerca de los tipos de intervalos, pero vamos a ver algunos ejercicios para que les quede más claro este tema. Veamos a continuación estos ejemplos. Nos dan este intervalo usando paréntesis. Recordemos que es una notación del intervalo. ¿De qué tipo? En este caso este es abierto, ¿no? Abierto, es un intervalo abierto. ¿Cómo lo represento en forma de desigualdad o de forma conjuntista? Yo diría x tal que x que pertenece a los reales, ¿no? Ahora me coloco el x en medio y diría, como acá el menos 2 es abierto, recuerden que para este lado se lee mayor y para este lado menor, ¿no? En este caso, como no toma los extremos, va a ser x mayor que menos 2 y menor que 1. Cierro llaves. Ahora, ¿cómo lo represento de forma gráfica? Voy a dibujar mi recta real. Voy a dibujar los extremos, ¿sí? Que indica que acá está el menos infinito y acá el más infinito. Voy a dibujar el 0 para tomar como referencia, ¿no? Para saber ubicar los negativos y positivos. El menos 2 se ubica a la izquierda del 0, así que lo puedo ubicar acá. Menos 2. Y el 1 se ubica a la derecha del 0, que lo podría ubicar acá, ¿no? Ahora voy a dibujar mi intervalo. Como ambos extremos son abiertos, entonces hemos dicho que se dibuja un círculo sin pintar. Y acá también un círculo sin pintar, ¿sí? Sin pintar el círculo. Y luego simplemente vamos a unir y vamos a pintar el interior, ¿no? No toma los extremos, no lo toma, por eso es que acá no se pinta estos círculos, pero sí toma los números que están entre ellos, no entre esos dos extremos. O sea, puede tomar, en este caso, podría tomar el menos 1, el menos 1,8, ¿no? Porque acá recuerden que acá está el menos 1, menos 2, toma el menos 1,9, porque está antes de menos 2, toma el menos 0,5, toma el 0,8 porque está después del 0 y antes del 1, toma el 0,5, el menos 1,9 porque está antes del menos 2, ¿sí? Esos valores lo toma, pero más no toma el menos 2 y el 1 porque es un intervalo abierto, sí hay que tener en cuenta eso. En este segundo ejemplo nos dan este intervalo que está escrito en forma conjuntista. Bueno, acá faltó el x pertenece a los reales, tal que x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Observen que acá debajo del símbolo mayor tiene este símbolo que indica que es igual. Quiere decir que voy a tomar los extremos. Por lo tanto, es un intervalo cerrado en 0, punto y coma.
y en 3 también es cerrado. Entonces, es cerrado en ambos extremos. Ahora, ¿cómo lo represento yo en la recta real? Voy a dibujar mi recta, voy a dibujar las flechitas por los extremos. Para este lado está más infinito, para este lado menos infinito. Voy a ubicar estos valores. El 0, voy a ubicar el 3 que está a la derecha del 0, 1, 2, 3, el 3. Y ahora vamos nosotros a construir el intervalo. Observen que como tiene el igual va a ser cerrado, entonces tengo que dibujar una bolita pintada en ambos extremos también, y vamos a unir, vamos a cerrar esto. Ya está, y vamos a pintar el interior. No olvidar pintar, porque si no pintamos estamos diciendo que no toma los valores de intermedios, y si toma estos valores intermedios, lo toma incluidos los extremos, o sea, toma los valores desde 0 hasta 3. Acá hay un valor mínimo que es el 0 y un valor máximo que es el 3. Entonces esa sería la representación de este intervalo. Ahora observemos acá que nos dan en la representación gráfica, ¿no? Acá faltó las flechitas de este intervalo, que es otra forma de representarlo, ¿no? Esta es una forma de representarlo y también acá es otra forma, pero acá no olvidar que también se pinta esta parte, porque esto involucra, en este caso observen que acá hay un círculo sin pintar el interior, que es en -1 hasta 3, que si lo pintan el interior, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá este extremo en -1 va a ser abierto y el 3 va a ser cerrado. Entonces, ¿cómo lo escribo en forma conjuntista? Yo diría x tal que x, que pertenece a los reales, tal. No olviden ubicar el x en medio. Como este extremo en -1 tiene una bolita sin pintar el interior, entonces para este lado tomaría el mayor, pero sin esta rayita porque es abierto, entonces mayor que -1. Y como acá para el otro extremo derecho el 3 está con la bolita pintada, entonces sería menor o igual que 3. Cierro llaves. Esa es la notación conjuntista. ¿Y cómo lo expreso en forma de intervalo? Como observamos que en -1 está la bolita sin pintar, entonces sería abierto. Lo pueden escribir de esta manera: abierto en -1, punto y coma, hasta 3, cerrado. También lo pueden escribir de esta manera: -1 abierto, porque el paréntesis también significa abierto, punto y coma 3, cerrado. También lo pueden escribir de esta manera: abierto en -1, punto y coma 3, cerrado. O sea, hay varias formas de escribir abierto, ¿no? Pero cerrado siempre hay una sola, que es el corchete de esta forma. Entonces ahí tienen 3 formas de escribir este intervalo, para que lo tengan en cuenta. Ahora veamos el otro ejemplo. Tenemos acá x que pertenece a los reales, tal que, vamos a empezar leyendo desde el centro siempre, ¿sí? Primero leemos el lado izquierdo y luego el lado derecho. Entonces para el lado izquierdo leemos x, como acá está la boquita abierta, se lee mayor o igual que -5, y para este lado se lee y menor que -4. X mayor o igual que -5 y menor que -4. Entonces, al ser este extremo -5, al llevar esta rayita igual, entonces en el -5 va a ser cerrado. ¿Por qué? Porque tiene este símbolo y esta rayita, ¿no? Mayor o igual que -5, o sea, va a ser cerrado en el extremo -5, punto y coma. Menores que -4, pero como no tiene la rayita debajo del símbolo menor, entonces en -4 va a ser abierto. Abierto es -4. Entonces ahora vamos a representarlo de forma gráfica. Vamos a ubicar entonces los extremos, ¿sí? Recuerden, para este lado está el menos infinito, para este lado está el más infinito, y vamos a ubicar el -5. Voy a tomar como referencia el 0. Bueno, acá tenemos -5 y -4. Recordemos que para la izquierda, a ver, acá está -1, -2, -3, -4, y por acá está el -5, ¿no? Entonces observen que acá va a estar mi intervalo. Voy a trazar acá. Va a ser cerrado en -5. Voy a pintar la bolita completamente, y en -4 es abierto, y luego lo vamos a unir, pues, ¿no? Acá vamos a cerrar esto y vamos a pintar el interior. Recuerden, no se olviden de pintar, ¿sí? Entonces ese sería mi intervalo que va
desde menos 5 cerrado, o sea que acá hay un valor mínimo que es menos 5, hasta menores que menos 4. Menores que menos 4 porque no toma el menos 4, ¿no? Toma los menores, o sea, puede tomar, por ejemplo, los números que están entre menos 5 y 4 serían menos 4,5, menos 4,6, menos 4,8, menos 4,9, ¿no? Y todos los números decimales y fraccionarios que estén entre ellos, ¿no? Muy bien. Ahora veamos el otro caso. Tenemos acá una representación gráfica del intervalo. Tenemos los extremos 2 cerrado y 6 cerrado y todos los números que están entre ellos, que son estos, ¿no? Entonces en este caso va a ser un intervalo cerrado, ¿no? Por ambos extremos, que ¿cómo se representa? Cerrado en 2, punto y coma, 6 cerrado. ¿Cómo lo represento en forma de conjunto? Diría x tal que x, que pertenece a los reales tal que. Empezamos con el x en medio. Como para este extremo izquierdo es cerrado, diría mayor o igual que 2. Y para el extremo derecho diría menor o igual que 6. ¿Por qué coloco esta rayita? Porque es cerrado en ambos extremos, ¿no? Entonces de forma gráfica lo puedo representar así o también así, ¿no? Puedo decir acá cerrado, ¿sí? Y puedo también hacerlo de esta manera, no hay problema, como ustedes gusten, chicos. Lo importante es que se refleje en la representación gráfica. Acá también va a ser cerrado. Voy a dibujar las bolitas pintadas en su totalidad, ¿no? Algunos acostumbran dibujarlo en la parte de arriba, otros en la parte de abajo, pero no se olviden de pintar, ¿sí? Este interior, porque toma los extremos y los números que están entre ellos. O sea, toma el 2, 2,5, 2,1, 2,6, 2,7, el 3, el 3,4, el 3,5, el 4 y así, ¿no? Acá hay un valor mínimo, que es 2 porque es cerrado en 2, quiere decir que lo toma, y también hay un valor máximo que es el 6, ¿no? El valor máximo. Muy bien, ahora veamos este otro tipo de intervalos, que en este caso observamos que es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, ¿no? Porque va hacia el más infinito, o sea, es un intervalo no acotado y limitado, ¿no? Ya hemos visto acá, miren, intervalo abierto, intervalo cerrado. Este es un intervalo semiabierto porque es abierto por un lado y cerrado por el otro extremo. También este es semiabierto y acá es cerrado, ¿no? Acá ya vamos a ver los ilimitados. En este caso ilimitado por la derecha. ¿Cómo se representa en forma de desigualdad? Yo diría x tal que x, que pertenece a los números reales tal que. Cuando son ilimitados, siempre el x tenemos que empezar colocando el x, ¿sí? Como va del 0 hacia el más infinito, va hacia la derecha de la recta, para allá, ¿no? Va hacia acá, a la derecha. Entonces, los números que están a la derecha son mayores, ¿sí? Para decir que es mayor, al x debe señalarle la abertura. X mayor, acá el 0, observen que es cerrado. Entonces, si es cerrado, coloco el mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. O sea que abarca desde el 0 hacia el más infinito. Los números desde el 0 y los mayores que 0 que están a la derecha y van hacia el más infinito. Entonces, ¿cómo lo represento de forma gráfica? Entonces voy a dibujar acá mi recta. Voy a dibujar los extremos. Empezaría con el 0 aquí, ¿no? Observen que es cerrado en 0, entonces dibujamos un círculo pintado en el interior. ¿Y iría hacia dónde? Hacia el más infinito, o sea, va a ir hasta acá. Dibujo una flechita. Esta flechita me indica que continúa y voy a pintar todo esto. Voy a pintar y acá voy a ubicar el más infinito. O sea, va desde 0 hacia el más infinito, ¿no? Esa sería la representación gráfica. Ahora veamos el siguiente intervalo que está en notación conjuntista, ¿no? Acá faltó x, pertenece a los reales. ¿Cómo lo expresamos esto en intervalo, no? Primero, al ser, observen acá que al x le señala la puntita, quiere decir que esto se lee menor o igual que menos 1, y los menores siempre están a la izquierda, o sea, van hacia el menos infinito, ¿no? Entonces vamos a empezar colocando el menos infinito abierto, punto y coma, ¿hasta dónde? Hasta el menos 1,
como dice menor o igual, tiene que ser cerrado, porque tiene este igual, ¿no? Abajo del menor. Entonces sería los menores iguales que menos 1. Entonces vamos a representarlo en la recta. Vamos a dibujar nuestra recta. Vamos a dibujar los extremos. Y vamos a ubicar el menos 1. Bueno, acá está el 0. El menos 1 está a la izquierda del 0, ¿verdad? A la izquierda. Entonces, desde acá vamos a empezar nuestro intervalo que dice cerrado. O sea, va a ser una bolita pintada en su totalidad con su interior. Y vamos a dibujar, en este caso, como va hacia el menos infinito, va hacia la izquierda. O sea, va para allá, ¿no? Y vamos nosotros a pintar esto, no olvidar pintar esto, ¿ya? Vamos a pintar y acá vamos a colocar menos infinito, ¿no? Que va hacia el menos infinito. Esa sería la representación gráfica de este intervalo. Ahora veamos el último, que en este caso lo han hecho de esta manera, ¿no? Acá se sobreentiende que están los más infinitos y acá los menos infinitos. Y acá hay una bolita, observen, sin pintar el interior. ¿Qué quiere decir? Que es abierto, ¿no? Abierto en 2, ¿hacia dónde va? Esta flechita va hacia el menos infinito. O sea que voy a tomar los mayores o los menores. ¿Qué sería en este caso? Como va a la izquierda, serían los menores que 2, ¿no? Entonces sería, empiezo colocando menos infinito, punto y coma 2, como está abierto en 2, sería entonces también abierto. También lo pueden escribir así, de esta forma, que es lo mismo, ¿no? O también lo pueden escribir así, con este corchete, mirando para allá, menos infinito, punto y coma 2, y acá también abiertos. 3 formas de escribir esto, ¿no? Ahora, como su notación conjuntista sería x tal que x que pertenece a los reales tal que, vamos a colocar, recuerden que en los ilimitados siempre se coloca la x primero, pero al ir hacia el menos infinito se coloca el menor. En este caso ya no lleva el igual. ¿Por qué no lleva el igual? Porque es abierto en 2, entonces solamente se coloca menor que 2. Y esa sería la representación conjuntista, ¿no? Muy bien, espero se haya entendido. Bien, a continuación vamos a analizar algunos ejercicios sobre intervalos. Por ejemplo, acá nos dicen relaciona con una línea estos enunciados que están en esta primera columna con estos valores que están en esta columna a la derecha, ¿no? Nos dice en el primer caso, el cardinal del conjunto de enteros de menos 2 a 2 es cardinal. Cuando me habla de cardinal de un conjunto, se refiere al número de elementos de ese conjunto. En este caso, recuerden que un intervalo es un subconjunto de la recta real, ¿no? Un subconjunto de los números reales. Y acá me pide el cardinal del conjunto de enteros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de este intervalo, que es un intervalo real, que también toma valores decimales y fraccionarios, solamente seleccione a los números enteros, me dice, ¿no? Solo el cardinal solo de los números enteros, del conjunto de enteros. O sea, de este intervalo vamos a seleccionar los números enteros. Observen que el ser cerrado toma los extremos. Quiere decir que el primer valor entero de este intervalo que toma va a ser menos 2, punto y coma, porque lo toma el menos 2. Luego, ¿quién seguiría? El menos 1 es otro entero, ¿sí? Solo acá dice que tome a los enteros, porque recuerden que si no diría esta parte, entonces yo no puedo solamente tomar enteros, porque el intervalo siempre es en los números reales, y los números reales involucra pues todos los valores reales que están desde este extremo hasta este otro extremo, ¿no? Al ser cerrado toma los extremos, pero al decirme esta condición que elija los valores enteros, ¿no? Y que hay el cardinal de ese conjunto de enteros, entonces solamente voy a seleccionar los enteros, ¿no? Que están dentro de ese intervalo, que serían el menos 2, luego el menos 1, el 0, el 1 y el 2, porque bueno, es cerrado en 2, lo toma, ¿no? Ahora, en este conjunto, ¿cuál es su cardinal?
Quiere decir, vamos a llamar por ejemplo a este conjunto A, que está formado por el conjunto de números enteros de este intervalo. Entonces yo diría que el cardinal se representa como el número de elementos del conjunto A, que vienen a ser, ¿cuántos elementos hay en el conjunto? Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que hay 5 números enteros en este intervalo, ¿no? O sea, entonces yo diría que el cardinal del conjunto de enteros de este intervalo es 5, ¿no? Porque hay 5 elementos en este conjunto. Entonces, ¿con cuál relaciono esto? Con 5. Ahora, en el segundo enunciado B nos dice la suma del mayor y menor valor entero de 2 abierto, ¿sí? A 8 abierto. Pero me dice mayor y menor valor entero, o sea, me está pidiendo el máximo entero, ¿no? El máximo entero, recuerden que acá el 2 no lo toma, por lo tanto el máximo no es 2. ¿Qué entero sigue después de 2? Después del 2, ¿qué está? El 3, o sea, el 3 sería el mínimo valor entero. ¿Y cuál sería el máximo? Observemos que el otro extremo es 8, ¿no? Pero este 8 no lo toma. Al no tomarlo, tengo que tomar el anterior entero porque me pide valores enteros, ¿no? El anterior, el mayor valor entero anterior a 8 sería 7, ¿no? Y me dice la suma, o sea, vamos a sumar 7 más 3 es 10. Por lo tanto, este enunciado lo vamos a relacionar con este valor. Muy bien. Ahora el siguiente enunciado nos dice la media aritmética del mayor y menor valor entero. Bien, la media aritmética viene a ser también el promedio, y el promedio se halla sumando los valores y dividiéndolo entre la cantidad de valores que se están sumando. En este caso, como me pide el mínimo y el máximo valor de este intervalo, pero entero, ¿sí? Entonces el mínimo valor, observen que acá es cerrado en 4 y el 9 es abierto por el otro extremo. O sea, acá el mínimo yo ya sé que es 4 porque lo toma, ¿no? O sea, es el mínimo valor entero, ¿sí? Y el máximo valor entero, como el 9 es abierto, no lo toma el 9. Por lo tanto, ese no puede ser el máximo. Tendría que tomar el mayor valor entero que está antes del 9, que es el 8, ¿no? Ahora me piden la media aritmética, o sea, voy a sumar estos valores, 8 más 4, y como son dos valores que se están sumando, lo divido entre 2. 8 más 4 sería 12, entre 2 sería 6. Entonces, esto se relaciona con este, ¿no? Esto sería la respuesta. Ahora me dice el promedio aritmético de los valores enteros y positivos promedio. Es lo mismo que el C, pero ahora ya no va a haber solo dos valores, tal vez haya más, ¿no? De los valores enteros y positivos, dice, de este intervalo. Bueno, veamos primero, hay que seleccionar. El menos 1 es abierto, dice, en este extremo, o sea, va a tomar los valores mayores que menos 1, hasta 6, porque este 6 es cerrado, o sea, mayores que menos 1, y como dice enteros, el entero que sigue a menos 1 es el 0, luego sigue el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5 y el 6 también porque es cerrado. Todos estos valores son los enteros positivos que están entre este intervalo. Me dice que hay el promedio. Recuerden que el promedio es sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de valores que estoy sumando. Entonces voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y lo vamos a dividir entre el total de valores que se están sumando, que son 6. Entonces acá nos daría 6 y 4, 10, más 5, 15, más 3, 18, más 3, 21. Entre 6 dividimos 21 entre 6, 6 por 3, 18, para 21, 3 bajo el aumento un 0, 30 entre 6 es 5 y nos daría 3
1,5, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces, este enunciado se relaciona con este valor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a continuación. Nos piden indicar verdadero o falso según corresponda. El menor valor de 1,5, observen que acá es un intervalo abierto por ambos extremos. Y nos dice el menor valor es 1. Esto sería falso. ¿Por qué? Porque el 1 no lo toma. Al no tomarlo no puede ser el menor valor. Por lo tanto, esto es falso. Si x pertenece a menos 1 abierto hasta 7 abierto, o sea, no toma los extremos, es un intervalo abierto, dice el x máximo es 7. Bueno, el valor máximo no puede ser 7 porque el 7 es abierto, no lo toma, por lo tanto no puede ser el valor máximo. En un intervalo cerrado sí se consideran los extremos en su cardinal. Claro, recuerden que el cardinal es el número de elementos, ¿sí?, que hay en el intervalo. ¿Se consideran los extremos? Claro, porque es cerrado, ¿no? Si es cerrado, observen acá, se consideran los extremos, es verdadero. Geométricamente, ¿un intervalo es una porción de la recta numérica? Claro, verdadero, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora vamos a analizar estos casos. Nos dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Nos dice, 3 pertenece a este intervalo. Observen que 3 sí pertenece a este intervalo, ya que este intervalo es cerrado. Observen que el intervalo cerrado sí toma los extremos. Por lo tanto, acá el 3, que es el extremo derecho, sí lo toma. Por lo tanto, el elemento 3 sí pertenece a este intervalo, es verdadero. Bien, en este otro enunciado me dice si menos 2 pertenece a este intervalo abierto en menos 5 hasta 2 abierto. O sea, acá es un intervalo abierto, no toma los extremos, ¿no? Si yo lo veo gráficamente, este intervalo, pues acá está el 0, acá va a estar el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y acá va a estar el 1 y el 2, ¿no? Entonces acá está el menos 1, menos 2, o sea, si toma, si pertenece, el menos 2 si pertenece a este intervalo, si pertenece, el menos 2 si pertenece a este intervalo, entonces es verdadero, y lo vemos en la recta, ¿no? 0, menos 1, menos 2 está entre estos dos valores. El menos 5 no lo toma, porque es abierto, el 2 no, pero el menos 2 sí lo toma, porque está entre ellos, ¿no? Ahora, el 4 pertenece a este intervalo abierto en 4 hasta 5 abierto, no, porque acá observamos que es abierto en 4, o sea, no toma el extremo 4, no toma el entero, ¿no? Que es 4, entonces acá es falso. Acá el intervalo abierto en 0 y 3 cerrado está incluido en este intervalo de 0 a 2, veámoslo gráficamente para entenderlo mejor. Sí, observemos que acá tenemos el intervalo, acá está el 0, acá está el 1 y acá está el 2, y acá también va a ser, dice, cerrado en 0, o sea, puntito cerrado, círculo pintado totalmente, hasta 2 abierto, y todo esto. Y el otro intervalo dice que en 0 es abierto, y en 3, que está por acá, el 3 es cerrado y está pintado por acá, ¿no? Todo. Dice, este 0, 3 está incluido dentro de este. No puede estar incluido porque de 0 a 3 es más grande. Es un intervalo más grande. Para que esté incluido este de 0 a 3 tiene que ser más pequeño que este. Pero acá está al revés, que el intervalo más grande está incluido dentro del más pequeño. Esto no puede ser, es falso. El 1 pertenece al intervalo de 0 hacia el más infinito. Bueno, observemos acá a simple vista, ¿sí?, que después del 0 está el 1, ¿no? Entonces en el intervalo tenemos 0 abierto, porque acá es abierto hacia el más infinito que está a la derecha. Observemos que el 1 está después del 0. Entonces, como se toma todo esto, vemos que el 1 al estar después del 0 es mayor que 0. Entonces sí pertenece a este intervalo, ¿no?
porque este intervalo toma los valores mayores que 0. Entonces, como el 1 está a la derecha del 0, sí cumple, ¿no? El 1 sí pertenece a ese intervalo verdadero. El 3 pertenece a este intervalo. Vemos que no, porque por este extremo derecho el 3 es abierto. Así que, al ser abierto, no lo toma a ese elemento. Entonces acá es falso. Muy bien. Ahora sigamos analizando los enunciados. En este caso nos dan 4 enunciados. Nos dice acá el menor valor entero de abierto en 0 hasta 8 abierto es 1. Vamos a ver el extremo izquierdo, ¿no? Bueno, el 0 es abierto en 0, no lo toma. Por lo tanto, el siguiente entero que sigue del 0 sería el 1. Entonces sí sería ese el menor valor entero, ¿no? Porque ese está en el extremo izquierdo, después de lo que sigue el 0 es el 1. O sea, ese es el menor valor entero. Entonces este es verdadero. En este intervalo cerrado que va de 2 hasta 9, ¿el valor máximo es 9? Claro que sí, porque es cerrado, lo toma el 9. Y como está a la derecha es el valor máximo, ¿no? Este caso es verdadero. La cantidad de valores enteros, o también habla del cardinal, ¿sí? La cantidad de valores enteros en este intervalo es 7. A ver, veamos. Observen que acá el -2 no lo toma, ¿no? Pide valores enteros nada más. El entero que está después del -2 es el -1, luego está el 0, luego está el 1, luego está el 2, luego está el 3, luego está el 4, hasta menores que 6. ¿Por qué menores que 6? Porque no lo toma el 6. O sea, este intervalo va de -2 abierto hasta menores que 6, ¿no? O sea, desde los mayores que -2 hasta los menores que 6. Entonces iría hasta el 5. Vamos a ver 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es verdadero. Ahora, 7,5 es el punto medio del intervalo. Bueno, el punto medio se halla sumando los extremos y dividiéndolo entre 2. A ver, sumemos 11 más 4 entre 2. Sería 15 entre 2. Nos daría 7,5. Entonces sí es verdadero, ¿no? Acá todos son verdaderos. Muy bien, entonces espero se haya entendido. Cualquier duda me pueden consultar. Les agradezco mucho por ver este video. Hasta pronto.